Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Humberto Lobatón, soy asesor del despacho de la congresista Isabel Cortés y esta mañana quiero darles la bienvenida a todos y todas por encargo del despacho de la congresista Cortés, que hace parte del grupo parlamentario Juntos, Cambio Democrático Juntos por el Perú. Se ha organizado esta reunión de trabajo, este encuentro entre el despacho, los despachos de la congresista Isabel Cortés y probablemente también la asistencia de los despachos de la congresista Sigrid Bazán y el congresista Roberto Sánchez, con la Misión Internacional de Derechos Humanos que nos visita aquí en el Perú. Queremos darle la bienvenida al diputado nacional de la República Argentina, Juan Marino, al diputado nacional de la República Argentina, Federico Fagioli, al señor Gonzalo Armúa, activista de la Misión Internacional de Derechos Humanos, y también al señor Gabriel Alejandro Storino, también parte de la Misión Internacional de Derechos Humanos, y también una bienvenida especial a Aida García Naranjo, que nos acompaña en esta reunión. La dinámica de la reunión es muy sencilla. Vamos a pasar a la presentación por parte de la bienvenida por parte de la congresista Isabel Cortés. Luego pasaremos una pequeña presentación de cada uno de los integrantes y luego estaríamos pasando a la parte de las manifestaciones por parte de la congresista respecto a su testimonio de la situación y los eventos que han acaecido aquí en el Perú durante las últimas semanas. Luego pasaremos a la parte de las preguntas e intervenciones de ustedes y ahí concluiríamos, si es que antes no vienen o no nos acompañan aquí el congresista Roberto Sánchez y la congresista Sigrid Bazán, que también tomarían la palabra. Sin otras consideraciones, le doy la palabra a la congresista Isabel Cortés para las bienvenidas del caso. Gracias, compañero. Compañeros, la verdad para mí es una emoción y a la vez es un honor de tenerlos a ustedes, de que ustedes hayan visitado nuestro país y también he visitado visitando a mi despacho y aquí que estamos, ¿no? Para expresarnos, saber de la situación en que estamos pasando. Al compañero Federico, compañero Juan, Gonzalo, Gabriel, a nuestra compañera también que la conocen hace mucho tiempo. Es un honor, la verdad. Entonces, bueno, yo les voy a decir lo que he presenciado, lo que he visto, lo que le he visto con mis propios ojos. No es que nadie me haya contado la situación que estamos pasando. Desde el primer día de las protestas, de lo que nuestros hermanos del sur están pidiendo, exigiendo al gobierno, ¿no? Por ejemplo, después de las marchas, todos ellos han sido detenidos así cruelmente y los he estado acompañando he estado visitando en las comisarías. Por ejemplo, a la mayoría los llevaban a la comisaría de Cotabambas, ¿no? Ahí los tenían por horas. Yo preguntaba a los policías, pero ¿por qué los detienen si el derecho a la protesta incluso está en nuestra Constitución? ¿Por qué los están deteniendo? No, es solamente para buscar su identificación, quiénes son, algunos están sin documentos. Algo así era su respuesta de los policías. Incluso habían detenido a un menor de edad, ¿no? Y entonces, mi preocupación era por qué, pero al menor de edad. No es que parece que es mayor de edad, pero no es que parece, sino a la vista se le ve que es menor de edad. Ahí también hubo un problema porque no lo han soltado hasta el siguiente día. Nos dijeron que por ser menor de edad, lo iban a enviar a un lugar donde acogían a los menores de edad para luego entregar a su familia, en la cual fue falso porque no le habían entregado. Después de salir de la comisaría no le habían llevado a entregárselo a su familia, sino le habían entregado a otro sitio. Decían que era un albergue, pero fuimos al albergue al siguiente día, tampoco, ya no estaba ahí, lo habían llevado a otro albergue y solicitamos mediante oficio
qué va a ser la situación del menor de edad. Hasta ahora no nos responden. No nos responden. Y también en los hospitales, a la siguiente semana, así, continuo en todas las marchas. Estamos ahí acompañando en los hospitales también, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, todos los pacientes de la protesta que llegaban, muchos de ellos han llegado con pedrigones, por lesiones así, heridas a raíz de los pedrigones, incluso a los jóvenes que les disparaban así directamente, a muchos de ellos les ha caído en el rostro, ¿no? Había un joven que estaba a punto de perder la vista. Pero los médicos, cuando yo misma pregunté al médico de guardia por qué es lo que ha causado esas heridas, por ejemplo, el médico de guardia me decía, no, son causadas por objetos punzocortantes. Entonces, mi sorpresa para mí, objetos punzocortantes, para no discutir con la médico de guardia, no le dije nada a ella, pero me puse a investigar qué es objeto punzocortante. Objetos punzocortantes, pues vidrio, un clavo, un cuchillo, pero no es un pedrigón, el pedrigón debió de ser su diagnóstico con un nombre, ¿no? Con el nombre exacto, que es a raíz de un disparo de un pedrigón o de una bala de goma que llaman ellos, porque las lesiones eran grandes. Las lesiones han sido grandes. He sido testigo que era, por ejemplo, a un joven que le había llegado el pedrigón, era una herida así redondo, ¿no? Y eso tenían que limpiarlo y coserlo. Entonces, todas esas malas informaciones de parte de nuestros profesionales ha habido, y incluso detuvieron a las señoras embarazadas. Había una señora embarazada en el Hospital Loaiza, ¿no? Donde lo tenían ahí hasta altas horas de la madrugada, pero de igual decían que en cuanto terminaban de atenderlo ahí en el hospital, se lo iban a llevar a la comisaría para que, según ellos, para que den sus datos personales. Pero en realidad no era eso, pues buscaban la forma de amedrentarlos. Ha habido muchas injusticias ahí, porque los pacientes, a pesar que estaban con toda esa dolencia, y muchos de ellos estaban conectados a sus vías de medicamentos que le estaban poniendo los médicos, ahí se metieron los de la fiscalía, ¿no? a interrogarlos. La molestia mía fue de que cómo los vas a interrogar si están convalecientes, si están en camilla, ¿no? Entonces, y es más, encima están con todo con toda esa depresión que han sufrido al momento de ser detenidos o golpeados, disparados ahí en las marchas. Todo eso, la verdad que me causó bastante indignación. Todo eso, a pesar de todo eso que han sufrido estos pacientes, estaban siendo interrogados sin la presencia de su abogado, porque a los abogados no lo dejaban entrar, sin la presencia por ejemplo, de una congresista, que yo estaba ahí de la puerta para afuera, para fiscalizar, para asegurar su salud de los pacientes, ¿no? Para priorizar que los pacientes sean atendidos cuanto antes. Pero nada, la fiscalía, ellos a todo lugar querían, algunos los han llegado a interrogarlos, a pesar de que han estado conectados a su vía de tratamiento, a pesar de ello, ¿no? Y entonces todo esto ha sido bastante cruel,
porque sin sus abogados, sin algún representante y encima que han estado con sus dolencias, todo esto han sufrido aquellos compañeros, compañeras manifestantes de todo este tiempo que han venido protestando, ¿no? Reclamando sus derechos. Compañeros, y todas estas semanas hemos estado así, no solamente yo, varios congresistas, hemos estado apoyando, por ejemplo, cuando los compañeros venían de provincia, no tenían dónde hospedarse, dónde quedarse. Gracias a Dios que la Federación de Estudiantes de la San Marcos, ellos dijeron, ya, vamos a acogerlos acá en nuestro campus, ¿no? Abrieron las rejas para que ellos entraran a descansar. Y ni siquiera han entrado a las aulas, nada, sino ahí donde está el jardín, ¿no? Donde está el gras, en la puerta. No han entrado, nadie ha entrado a ninguna aula ahí, solamente en el gras, ahí en el jardín, en la entrada. Y aún así, pues, lamentablemente la rectora no tiene este rostro humano, no tiene esa calidad humana, ¿no? Para decir siquiera ya, bueno, los voy a dejar acá para que se hospeden, ¿no? Permitió que ingresaran policías, que vengan con sus buses, ¿no? Y que hicieran un cerco de policías para que nadie entrara. Solamente el bus de la policía, solamente los que estaban encargados a detenerlos, ¿no? Solamente ellos, y no dejar entrar a ningún congresista, porque estuve ahí, ¿no? Para fiscalizar, y como estuve yo, tuvieron muchos congresistas, también varios congresistas estuvimos ahí. Estuvo mi colega Sigrid Bazán y Jaime Quito, y varios que estuvimos como 8 congresistas. A ninguno nos dejó pasar, a ningunos. Y también no dejaba pasar los abogados. A ningún abogado dejó pasar, a ningún representante por ejemplo, de los hermanos campesinos, ni de los estudiantes, a nadie dejó entrar. Ese día fue algo desastroso, porque incluso las alumnas que estaban ahí en sus habitaciones, ¿no? Ahí todos se metieron los policías a detenerlas. Mira, y ellas son jóvenes. Pudo suceder un acto de violación, pudo suceder algún ultraje ahí a aquellas niñas. Digo niñas porque la mayoría son jovencitas, ¿no? Y entonces todo esto ha permitido la rectora de la Universidad San Marcos. Entonces, ante todo esto, compañeros, compañeras, fue cruel ese día, y a nuestros alumnos y a los compañeros, compañeras que habían venido de provincia, a todos se lo llevaron a diferentes comisarías, se lo llevaron a la DININCRI, y ahí también estuvimos entre varios congresistas que estábamos ahí, que no nos dejaron entrar. Bueno, dijimos, vamos a las comisarías, pero ¿a dónde lo están llevando? Y la preocupación era de nosotros de que sucediera como en los años 90, ¿no? Que puedan desaparecerlos, que puedan ser golpeados hasta que ellos mismos se culpen, ¿no? Por esa razón nosotros a todos los comisarías fuimos a donde los iban a llegar, y así estuvimos hasta ciertas horas de la madrugada
acompañando, por ejemplo, en la DININCRI. En la DININCRI también cuando llegamos no nos dejaban entrar a los congresistas, no dejaban entrar a sus abogados. Pero gracias a Dios a tanta insistencia de parte de nosotros los congresistas, ¿no? Dejaron ingresar a los abogados ya en la DININCRI, después que los habían traído de la Universidad San Marcos, que los habían llevado a la DINICRI. Ahí recién lo dejaron entrar a los abogados, a tanta insistencia. Y gracias a muchas organizaciones que han estado ahí apoyando con sus abogados a los colectivos. Acá en Lima tenemos varias organizaciones, varios colectivos donde cuentan con bastante personal en defensa legal, ¿no? Y gracias a ellos, gracias a nosotros los congresistas también, mis compañeros congresistas también, que con su equipo, con sus asesores, de parte mía también mis asesores, todo un equipo estábamos ahí, ¿no? Para defender su integridad, sus derechos, su derecho a la protesta de aquellos compañeros del sur. Entonces, todo eso ha sido un arduo trabajo, compañeros, compañeras. También estuvimos llamando a los colectivos para que nos apoyen en su alimentación, y trajeron sus colchas, también colchitas para los congresistas. También hicimos nuestra chanchita para conseguirles colchitas para que pasen la noche, porque ahí en sus calabozos pues es cemento, frío, ¿no? Entonces se hizo toda esa posibilidad. Muchos colectivos se han sumado, trajeron sus alimentos, su desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Entonces, compañeros, todas estas semanas hemos estado en ese apoyo, en esa lucha. Fue bastante difícil, pero cuando ves alguna vulneración, cuando ves algún atropello, te sale todas esas fuerzas del corazón y se hace grande para poder ayudarlos, ¿no? Y eso es lo que estamos en esa lucha. Estamos como congresistas también, estamos ahí apoyando en todo eso a nuestros hermanos del sur, no solamente del sur, vienen del norte, del centro, también vienen. Aquí están costa, sierra y selva, estamos de todas esas partes están viniendo nuestros hermanos protestantes reclamando sus derechos, reclamando de que se haga justicia por sus compañeros fallecidos, asesinados que ha habido, ¿no? Por eso, compañeros, espero de que todo esto ya separe todos estos disparos, por ejemplo, en las protestas, todos estos atropellos hacia los manifestantes, no hacia la población, separe. Y estamos también trabajando en ello. Y acá quiero agradecer a mi colega Siri, que también está presente. También, colega, buenas, ¿cómo está? Bueno, hasta ahí, compañeros, yo les he contado todas estas semanas que hemos vivido, ¿no? Todos estos días, estas semanas hemos pasado, y vamos a seguir en ese mismo camino, en ese mismo trabajo, en estar protegiendo la salud y la vida de todos nuestros compañeros y compañeras que vienen del sur, del centro y del norte también. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Cortés. A nuestros queridos invitados, damos la bienvenida a la congresista Sigrid Bazán,
también le habíamos anunciado que nos estaría acompañando en esta reunión. Hemos querido desde el despacho expresar el testimonio personal de la congresista en su encuentro y acompañamiento de los manifestantes en los diferentes eventos que han venido ocurriendo en las últimas semanas, para que ustedes puedan tener una visión clara del propio despacho, de la propia congresista, ¿no? Tenemos obviamente desde el despacho la incertidumbre y la preocupación de cómo esto vaya a continuar, qué es lo que vaya a pasar en las siguientes manifestaciones, y también seguramente no será la primera ocasión en la que se pueda intercambiar acerca de las experiencias y los testimonios del despacho respecto a las vulneraciones de derechos que han venido ocurriendo y de los cuales el despacho ha sido testigo. Y en ese sentido, queríamos, antes de escucharlos a ustedes, también si tienen alguna pregunta o alguna intervención respecto a su preocupación sobre los hechos que están ocurriendo aquí en el Perú, queríamos darle la palabra a la congresista Siris. No sé si usted quiere expresar también su preocupación sobre la situación, sobre los eventos que han venido ocurriendo aquí estas últimas semanas, y también evidentemente su testimonio respecto a eso, porque también ha acompañado a la congresista Cortés en estos múltiples tanto puestos policiales como lugares donde han estado los manifestantes, ¿no? A usted la palabra, congresista. Gracias, gracias compañeros y bienvenidos a Perú. Bueno, sé que ya están algunos días acá, que tienen una agenda un poco más llena, pero no creo que pueda mencionar algo distinto a lo que menciona la compañera congresista Isabel Cortés. Sí, quizá añadir algunos puntos que hemos ido encontrando en medio de este régimen, esta situación, más allá de explicar los orígenes y cómo llegamos hasta este punto, sí mencionar que hay cosas en el Congreso que nos preocupan. Como parlamentarias tenemos ahora algunas iniciativas que considero a título personal debemos tratar con mucho cuidado. Una de ellas, por ejemplo, para reformular el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que son nuestros dos organismos electorales, y que en medio de un debate, parece ya debate frustrado, al menos en la vía formal del adelanto de elecciones, preocupa porque se querría modificar el número de integrantes, ¿no es cierto?, de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones. Se querría de alguna manera minar de esta forma el peso o la voz o la vocería del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un poco bajo el pretexto de que no habían estado actuando con imparcialidad, que es el mismo pretexto, historia, relato que han construido en torno a un supuesto fraude que ya sabemos nunca se probó, nunca existió, nunca hubo. Y es eso, digamos, es ese relato que arrastra esta intento, esta propuesta de reformular las instituciones y nuestros organismos electorales que nos preocupa, con miras de unas nuevas probables elecciones antes del fin del periodo formalmente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, está también la posibilidad de introducir otro tipo de proyectos de ley que no sean vistos como reforma constitucional como debieran, sino más bien como leyes, digamos, sencillas, de tal manera que solo se necesite la mitad más uno para aprobarlas, y que sean del tipo lesivo en cuanto a un eventual proceso electoral nuevo, ¿no? Creo que ese es un ejemplo, pero hay varios proyectos y propuestas que están en esa línea orientados y que por supuesto podrían tener una eventual mayoría en el Pleno del Congreso, ¿no? En segundo lugar, sí mencionar con respecto a lo que ya ha comentado Isabel, estaba un poco escuchando por las redes sociales y los comentarios de este encuentro, el tema de la represión, el tema de la vulneración a los derechos humanos, pero también nos preocupa la persecución política, ¿no? Creo que tanto la compañera como mi persona hemos tenido ya, y no en solo una oportunidad, sino en más, algún tipo ya sea o de denuncia o acusación o amenaza de denuncia por nuestras declaraciones, por nuestra libertad de expresión, por supuesto, por nuestras opiniones, que aquí hay inmunidad de opinión, aquí uno puede opinar, y creo que estamos, o al menos todavía estábamos, en un país bastante libre para expresarnos, y hoy parece suceder todo lo contrario, ¿no? No solamente hablo de espacios como la Comisión de Ética, que aquí es usada de manera muy política, con una correlación muy poco favorable a la izquierda, sino que también están los espacios como la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Bajo la cual, por ejemplo, en mi caso, se ha presentado una denuncia en donde me quieren inhabilitar de la vida política por 10 años, por dar una opinión y por haber apoyado la movilización ciudadana. Entonces, hay, digamos, hay un espacio, sí, de vulneración, ¿no?, a la actividad política del político, del congresista, del funcionario de izquierda, que yo veo de manera alarmante, peligrosa, ¿no? Y, por supuesto, está el tema ciudadano, en donde hemos visto ya esta persecución política, es una persecución al movimiento social. Hay dirigentes que hoy en día están teniendo pedidos de prisión preventiva
por una serie de meses por tener un cuaderno en donde repartían, no sé, menos de $800, por ponerlo de alguna manera, para poder cubrir las heridas de las personas que hayan recibido impactos de perdigones, para poder atender, ¿no es cierto?, a las personas que se hayan descompensado. Y eso ahora sería producto de un financiamiento ilegal, ¿no? Estamos hablando más bien de algo que los propios dirigentes, organizaciones campesinas han demostrado son más bien producto de la solidaridad ciudadana, de lo que venimos ya viviendo por casi un poco más de 2 meses. Esto empezó el 7 de diciembre, entonces era lógico que se iba a tratar de generar diferentes formas de autogestión y sin embargo esto hoy es criminalizado, ¿no? Entonces esa variable creo que la añadiría y me parece también peligrosa, triste en medio de todo esto, porque son personas que además estaban tratando de recibir algún tipo de acogida en Lima y que hoy algunas vemos regresar, vemos nuevos grupos venir. No hay, digamos, tampoco, y eso quizá también sea otro insumo, un movimiento social orgánico o que responda a partidos políticos, a grandes centrales. Hay una efervescencia también muy espontánea y ha habido, sí, sin duda, una rearticulación, ¿no? Porque creo que esto ya se puede evaluar en una mirada más profunda, pero tanto la pandemia como el propio desgaste social, al menos en Perú, ha hecho que muchos de los movimientos u organizaciones se dispersen y este ha sido un momento en el cual más bien han vuelto a confluir, ¿no? Entonces, en ese momento es en el que muchos partidos, movimientos y otras organizaciones se encuentran un poco perdidas, ¿no? Un poco como reestructurándose. Entonces es un poco como para que también se entienda que aquí lo que tratamos de hacer es de manera muy responsable escuchar a la ciudadanía desde nuestros cargos como congresistas. Por supuesto que nosotros no lideramos ni como políticas ni como congresistas que somos estas movilizaciones, pero creemos que nuestra principal labor es escucharlas y creo que eso es lo principal que se ha perdido, ¿no? Ese diálogo, esa retroalimentación. Creo que ya Chabelita, como la conocemos, ha mencionado algunos temas con respecto a la violencia, al uso desproporcionado de la fuerza. De repente también, si pudiera sumar algo, el desprestigio que acompaña a los poderes del Estado, no solo Congreso y Ejecutivo, sino Fiscalía y Poder Judicial, es un factor. El factor de que no puede haber, digamos, la seguridad de que de repente no solo dirigentes, sino a las personas en general tengan el derecho a un proceso neutral, justo, transparente, es una preocupación real de muchos. Tenemos casos de heridos que ahora, por ejemplo, se encuentran en el local del Partido del Nuevo Perú, que no están siendo trasladados a centros de salud por miedo a que desde los centros de salud puedan ser detenidos por la policía. Creo que ahí el papel de Isabel Cortés y de otros congresistas ha sido importantísimo para evitar de que haya también un abuso con respecto a los centros de salud, ¿no? Un policía y un fiscal no pueden ingresar a interrogar a un herido. Creo que el centro de salud está para que el herido se recupere y si hay algo que velar después o que investigar después, pues se hará después, pero la vida, la salud, ¿no?, la integridad física es algo que hemos tenido que fiscalizar y defender en todo momento. En ese sentido sí ha habido una preocupación de parte de la posible imparcialidad, neutralidad, de cómo se lleven las investigaciones a más mediano o largo plazo, ¿no? Eso es algo que tendremos que ver. Acá nosotros tenemos casos terribles en donde en un día fallecieron más de 26 personas, si no me equivoco. Hemos tenido muchos, incluso policías heridos y finalmente fallecidos en un terrible encuentro en lo que fue el llamado Baguazo, y es algo que no ha obtenido ni justicia ni claridad hasta por lo menos 10 años después, ¿no? Entonces, más allá de que seamos un país en donde tengamos ciertas dificultades para imponer justicia, para poder reconstruir la verdad de los hechos, ahora sí creo que las cosas incluso preocupan más desde un sentido en donde hay un relato para todo, ¿no? Y lamentablemente hay un relato que se está imponiendo que podría ser tanto peligroso como podría vulnerar también las historias de estas personas que están siendo víctimas del abuso, ¿no? Creo que eso podría agregar y de repente también con el diálogo que se abra y escuchándolos a ustedes, de repente han escuchado otras voces, poder hacer crecer un poco la discusión. Gracias, Humberto. Muchas gracias, compañera Sigrid. Bueno, ahora le damos la palabra a nuestros invitados. Quien quiera hacer uso de la palabra, a ustedes. Arranco yo. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por recibirnos. Fue una alegría haberte recibido, Chabelita, allá en el Congreso Nacional nuestro de Argentina, y hoy poder estar acá compartiendo con ustedes también.
más allá del contexto complejo que se vive en el Perú, y por ese motivo nosotros hemos definido desde Argentina constituir nuevamente una misión de la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, que venimos ya llevando adelante en distintos países de la región, de nuestra patria grande, donde han sucedido hechos similares, parecidos, de violación de los derechos humanos de compatriotas de distintos países de nuestra patria. Hemos ido a Bolivia cuando fue todo el proceso de golpe de Estado de Yanine Áñez. Hemos ido a Ecuador, hemos ido a Colombia, bueno, y hoy nos encontramos acá en Perú llevando adelante esta misión que, debo aclararlo, es una misión que tiene como objetivo acompañar, visibilizar la violación de los derechos humanos que están viviendo. Es una misión de paz, es una misión de solidaridad, es una misión de un grupo de hermanos argentinos y argentinas que tenemos distintos roles en nuestros países. Juan y yo somos diputados nacionales, pero tenemos compañeros que son militantes de organizaciones sociales, de movimiento sindical. Tenemos compañeros que son abogados y abogadas, miembros de organismos de derechos humanos, que definimos venir acá insisto, con un objetivo de poder visibilizar la situación que está sucediendo en Perú, observar lo que viene padeciendo el pueblo peruano, y no venimos con una misión de interceder en la política interna del país. Esto lo aclaro porque se han dicho un montón de barbaridades, y la verdad que nosotros no venimos a plantear absolutamente nada sobre la política interna, más allá de las valoraciones que podemos tener personalmente cada uno de nosotros. La misión tiene un objetivo que es justamente lo que decía, de observación de la violación de los derechos humanos, de intentar ayudar desde nuestro rol y aportando en toda la comunidad internacional, en toda nuestra patria grande, que se vea las vejaciones y las violaciones y la violencia que se está sufriendo y padeciendo, aportar en un proceso de denuncias internacionales ante la observación de esas violaciones a los derechos humanos, y desde ese lugar aportar para que esto cese, para que deje de haber violencia, para que se dejen de violar los derechos humanos y que permitan, bueno, nuevamente en los marcos de la paz y la democracia, que se resuelvan los problemas de este país hermano. Así que desde ese lugar, aclararlo, la verdad que a nosotros nos genera, y esto es más a carácter personal, una tristeza muy fuerte lo que está pasando en nuestro hermano pueblo de Perú. Nos preocupa mucho, antes que nada, plantear que para nosotros es imperioso el cese de la violencia, y sí, creo que vos lo decías, Sigrid, construir canales de diálogo entre el pueblo que está planteando un problema concreto, para empezar a resolver los problemas que se vienen planteando. Por supuesto, nosotros venimos con una tarea que tiene que ver no simplemente hacer conferencias de prensa y juntarnos con instituciones, sino justamente todo lo contrario. Nuestro principal objetivo acá es poder ir a ver a las familias víctimas o a las personas que han sufrido algún atropello o algún tipo de violencia, para en carne propia poder construir ese material que después a nuestros abogados les va a servir como material para insumo y como prueba, material probatorio. Yo no soy abogado, así que tengo algunos términos de los abogados, no los tengo, pero como material probatorio para poder hacer este tipo de denuncias que aporten desde la comunidad internacional a poder resolver esta problemática y a cesar con la violencia. También está con nosotros Juan Grabois, que es compañero, que es miembro del Vicasterio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede del Vaticano, que también vamos a elevar este informe que vamos a construir luego de esta semana que vamos a estar, que no, creo que nos volvemos el martes o miércoles, si no me equivoco. Vamos a construir un relevamiento, un informe que vamos a presentar, obviamente, nosotros en Argentina ante todos los diputados y diputadas argentinos. Vamos a tratar de construir puentes y vínculos entre parlamentarios de otras
de otros países de la región para poder informar y presentarles este informe. Vamos a presentar este informe que construya la misión en organismos internacionales para que se lleven adelante las denuncias pertinentes, y lo vamos a presentar ante la Santa Sede, ante el Vaticano, para que también en algunos casos el Vaticano tiene algún grado de injerencia o posibilidad de aportar a resolución de algún conflicto. Pero insisto con esto porque se han dicho muchísimas cosas y a nosotros nos parece importante que se resalte el carácter de solidaridad y de observación de la misión, y por supuesto ya como un militante, como un compañero, transmitir nuestra profunda solidaridad a ustedes, a todo el pueblo peruano, y sepan que nosotros, así como hemos decidido constituir esta misión para estar acá poniendo el cuerpo, estamos convencidos que hay que aportar desde la comunidad internacional a que esto se resuelva y que cesen este tipo de atropellos, violencias, vejaciones y demás que se han visto. Después, sí, durante las recorridas que hemos hecho hemos escuchado cosas atroces. Pues Juan, si querés contar un poco más, tampoco para hablar absolutamente todo y poder repartir una palabra. Hemos escuchado cosas tremendas que nos duelen mucho y nos generan mucha tristeza. Así que nada, acá a disposición para seguir aportando desde el granito de arena que nosotros podamos aportar a la visibilidad de este conflicto, y que eso sirva para que se resuelva en los márgenes, como decía antes, de la paz, de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. No sé si hay más. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Isabel, Sigrid, por recibirnos, compañera. Como decía Federico, ya el primer día de actividad de la Misión de Derechos Humanos, que fue ayer, recogimos numerosos testimonios contundentes acerca de las graves violaciones a los derechos humanos, testigos directos de asesinatos en el marco de la represión a movilizaciones, ya sea asesinatos producto de armas de fuego, como asesinatos producto de golpizas por parte de fuerzas policiales, y muchos otros testimonios más. Mujeres estudiantes de la Universidad de San Marcos diciéndonos que fueron golpeadas por policías varones. Los casos son numerosos y los vamos a expresar, como decía Federico, en un informe final que vamos a publicar y que vamos a enviar a los distintos organismos de justicia a nivel internacional. Decirles que sobre la base de escucharlas, me surgía una serie de inquietudes y también de iniciativas, ¿no?, para que podamos desarrollar un trabajo en común. Creo que esta reunión es una oportunidad para constituir alguna suerte de mesa de trabajo donde podamos colaborar con el objetivo de defender los derechos humanos, que son derechos universales. Lo decía Federico, no venimos a hacer injerencias sobre asuntos de política interna. Lo que venimos a hacer es a prestar colaboración para que se respeten los derechos humanos que están consagrados a nivel internacional, producto de los tratados, los convenios a los cuales han suscrito ambos estados, el Estado de Argentina y el Estado de Perú, y en ese sentido se enmarca y se ubica nuestra actividad. Una de las cosas que decía Sigrid, que también nosotros lo vimos en prácticamente todos los testimonios, es que no solamente genera mucho dolor las pérdidas, producto de los asesinatos, de los homicidios, sino que además genera mucha impotencia que no haya posibilidad luego de lograr justicia. Que las familias de las víctimas ni siquiera se presten a hacer la denuncia por miedo a ser perseguidas, o en algunos casos, como nos han testimoniado, porque son amenazadas para no hacer las denuncias. Es decir, que no hay derecho a un proceso de justicia justo, no hay derecho a un debido proceso, y eso también hace a los derechos fundamentales, porque una de las conquistas más importantes que hemos logrado a nivel internacional es limitar la arbitrariedad absoluta del Estado a través de la posibilidad de un debido proceso. Y hoy eso, según los testimonios que hemos recogido y según lo que ustedes nos dicen en esta reunión, no está siendo garantizado. Entonces eso es de una gravedad absoluta que tiene que ser denunciado a nivel internacional, y nosotros hoy vamos a tener una reunión con la Defensoría del Pueblo, a la cual le vamos a solicitar que articule para solicitar reuniones con la Fiscalía de la Nación, con el Ministerio de Justicia de la Nación,
para que también ellos expliquen qué es lo que están haciendo frente a una situación de público y notorio conocimiento a nivel internacional, que es el hecho de que hay decenas de personas que han sido asesinadas, cientos de personas que han sido heridas, detenciones masivas y arbitrarias. ¿Qué están haciendo frente a esa situación? Aparte de esto, lo recogemos no solo de los testimonios, sino de la prensa internacional, que pone de manifiesto que no hay un proceso judicial para encontrar los responsables de los asesinatos. En segundo lugar, también como diputados, escuchando lo que nos plantean sobre la situación dentro del propio Congreso, manifestarles nuestra solidaridad y nuestra preocupación por esta idea de perseguir a quienes emiten una opinión distinta a la predominante en el Congreso o en el régimen que se ha constituido. Lo que decía Sigrid de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales. Y en ese sentido pienso que también, bueno, una de las cosas que también recogimos en las denuncias fueron declaraciones públicas de algún congresista hablando de que tienen una lista de las personas que dirigen las protestas y que están prestos a eliminarlos políticamente. Y eso ha sido una declaración que ha surgido de uno de los integrantes de este cuerpo, lo cual contraría el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, en ese sentido proponerles, si ustedes están de acuerdo, que ustedes puedan elaborar ustedes con otras congresistas y otros congresistas informes que nos envíen y que nosotros incorporemos a los documentos que vamos a producir como parte de la misión y que vamos a presentar ante la ONU, ante la OEA, ante el Vaticano, ante los distintos organismos a nivel internacional, en el propio Congreso de Argentina, para que nosotros podamos incorporar y recoger todos los planteos y todas las denuncias que ustedes están haciendo y que sean parte de esta campaña internacional. Todo lo que vos relatabas, Isabel, sobre la situación en la Universidad de San Marcos o las situaciones de arbitrariedad en las detenciones o de la negación de una atención adecuada en los hospitales, la situación que decía Sigrid de los detenidos, no detenidos, sino quienes están heridos dentro del local de Nuevo Perú y no van a ir al centro de salud por miedo a ser perseguidos. Bueno, todo eso que lo podamos registrar y lo podamos incorporar nosotros a los dictámenes, a los documentos que vamos a elaborar. Por lo cual, en ese sentido, creo que la reunión es una oportunidad para que iniciemos un trabajo en común y decirles también que vamos a estar hoy en la manifestación porque fuimos invitados por organizaciones convocantes. Aún resta por definirse el horario y lugar de nuestra participación. También se lo vamos a informar a la Defensoría del Pueblo y le vamos a solicitar a la Defensoría del Pueblo que nos acompañen en la movilización. Nuestra presencia tiene como objetivo contribuir a que se respete el derecho a la protesta y a constatar y verificar si hay violaciones o no a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones, por lo cual también desde ya comentarles que vamos a estar participando, invitarlas a, si quieren participar en común, estamos a disposición en el marco de la movilización y como decía Federico, vamos a estar viajando también a las regiones, también se lo vamos a informar a la Defensoría del Pueblo, le vamos a solicitar a la Defensoría del Pueblo que interceda frente a los organismos del Poder Ejecutivo, sobre todas las cosas porque nos preocupa particularmente la situación en Puno y los anuncios que escuchamos el día de ayer del comandante general de las Fuerzas Armadas hablando sobre la subordinación de la policía al ejército para retomar control de la situación en Puno. Uno de los lugares a los cuales vamos a viajar es a Puno, a Juliaca, por lo cual vamos a también solicitar que quienes están a cargo de las operaciones del Poder Ejecutivo en Puno nos reciban y nos expliquen las características de su intervención y que sepan que nosotros vamos a estar viajando allá también para recibir denuncias y para constatar que se respete el derecho a la protesta. Desde ya, también en ese sentido, nuestra total disposición a trabajar en común con la lógica de defender los derechos humanos. Y finalmente agradecerles y decirles que como Misión de Derechos Humanos estamos a disposición de lo que ustedes juzguen necesario que podamos hacer para contribuir a la situación en Perú. Muchas gracias. Agregar una sola cosita dentro del marco de las iniciativas que decía Juan. Por ahí también pensar un esquema de articulación y trabajo para poder juntarnos entre parlamentarios de distintos países de nuestra patria grande. Nosotros en Argentina, yo particularmente vengo laburando con el vínculo con parlamentarios de distintos países, de Brasil, de Colombia, de Bolivia, con los que podemos entablar
por separado en principio, después todos juntos, algún encuentro que nos permita manifestarnos como parlamentarios de la Patria Grande en contra de cualquier proceso de violación de los derechos humanos y atropello a la integridad física de nuestro pueblo, ¿no? En principio estoy charlando para ver si en breve podemos construir una reunión con parlamentarios de Brasil, porque varios de los compañeros de distintos espacios, organizaciones, incluso compañeros y compañeras sin ningún cargo en especial, nos decían la importancia de que Brasil pueda también manifestarse ante esta situación. Entonces iniciamos un proceso de diálogo para tratar de juntarnos por lo menos con parlamentarios que nos ayuden a llevar esta discusión hacia adentro del gobierno de Lula en Brasil, ¿no? Así que, como para que lo tomemos en cuenta, lo notemos, podemos pensar en eso, en hacer algunas reuniones con parlamentarios de distintos países de nuestra Patria Grande para empezar a construir un esquema de diálogo, de articulación y de trabajo conjunto en la región, que después, ojalá, cuando se solucione este problema, y esperemos que sea rápidamente, podamos también trabajar otras iniciativas que atañen a toda nuestra región, ¿no? Muchas gracias, Federico. No sé si aquí, Gonzalo. Bueno, buenos días. Gracias, Sigrid, gracias, Chabelita, por recibirnos. Aida. Es muy importante para nosotros, para nosotras como misión, poder juntarnos con todos los sectores, todos los espacios políticos, sociales que nos lo soliciten. Y en este caso, por las relaciones de amistad, de compañerismo que ya nos unen previamente, por justamente construir, ¿no?, digamos, la unidad entre nuestros pueblos, hemos iniciado por esta reunión. Quiero remarcar algunas cuestiones que pudimos observar, por lo menos desde que llegamos, previamente a partir del seguimiento de los medios de comunicación, porque la misión inicia su periodo aquí en territorio peruano, pero empezamos a trabajar desde diciembre, la preparación de la misión, el seguimiento, empezamos a seguir casos, las denuncias que nos llegan vía redes sociales, los videos, etcétera, etcétera. Entonces, venimos haciendo un análisis de lo que viene sucediendo, de las distintas formas de violación en los derechos humanos, y aquí lo que estamos haciendo ya es constatar en el territorio lo que veníamos, ¿no?, observando previamente. Hay un elemento que aparece que no es menor y que ha salido en muchos de los entrevistados, que tiene que ver con un racismo estructural, ¿sí? En muchos de los testimonios, los insultos que recibieron, los tratos degradantes, tienen que ver con su condición étnica y de clase, que en muchos casos se expresa de forma de regionalismos, pero sobre todo es un elemento que nos han reiterado, ¿no?, y que tiene que ver con la dignidad humana. Parece que es un tipo de operación, ¿no?, digamos, que se reitera en muchos de los países en los que hemos estado, en Colombia, en Bolivia, donde se construye un argumento que por un lado criminaliza en términos político-ideológicos y al mismo tiempo degrada en términos raciales, ¿no? Y eso se utiliza para justificar supuestamente la represión. Que en ningún lugar del mundo, y esto lo decía Juan, los derechos humanos son universales. En ningún lugar del mundo, ¿sí?, se puede asesinar a una persona por estar manifestándose por su ideología política y mucho menos por su pertenencia étnica o de una nacionalidad. Sin embargo, lo que estamos viendo en los medios de comunicación y en funcionarios del gobierno es la argumentación y la justificación de la represión a partir de estos elementos, ¿sí? Parecería ser que están desconectados de la historia del derecho internacional, los derechos humanos o incluso del Estado moderno de los últimos por lo menos 200 años, ¿no? Nos parece muy preocupante eso. Por otro lado, y esto ya también para que, si ustedes pueden aportarnos algo de información, en algunos de los testimonios lo que nos plantean es que en los
en los operativos policiales aquí en Lima aparecen personal identificado como extranjero o de otros países o con distintivos de fuerzas militares de potencias extranjeras. Eso ha aparecido en distintos relatos. Tal vez si ustedes tienen algo de información sobre eso nos interesaría, porque nos llamó la atención, ¿no? La intervención, ¿no?, dentro del aparato policial peruano de otros países. Y un último elemento que también es para destacar es el rol que están teniendo los medios de comunicación masivos. También por parte de muchos de los testimonios que recogimos, primero que no hay voces o una libertad de diversidad de voces en los medios de comunicación, pero algo que es mucho más preocupante es que directamente los medios de comunicación, o en particular periodistas y determinados medios, directamente colaboran a la criminalización, la estigmatización e incluso pidiendo abiertamente la aplicación de la violencia contra las manifestaciones, ¿no? Que es una cuestión que no solamente viola la ética periodística, sino que también, ¿sí?, atenta contra la libertad de expresión y contra las libertades básicas, ¿no? O sea, pedir, y eso está publicado, difundido, de público conocimiento, pedir que baleen a manifestantes en medios de comunicación masivo es por lo menos preocupante. Y es un punto que entendemos por la experiencia que hemos tenido en Colombia, en Bolivia y en Ecuador, que la represión tiene su justificación comunicacional. Son dos patas de un mismo procedimiento. Para poder reprimir hay que justificar comunicacionalmente, ¿sí?, y construir ese consenso para la posibilidad de represión. No son hechos separados, vienen de la mano y por lo general están coordinados. Lo hemos visto en Colombia, ¿sí?, lo hemos visto en Bolivia con el golpe de Estado en el 2019, donde la justificación aparece previamente o posterior, pero siempre está y está atada de la mano. Y por último, ya para no extenderme demasiado, nuestro método de trabajo, ¿sí?, consiste en una sistematización de todas las entrevistas. Hay una planilla con los datos que recabamos, que es parte del proceso que venimos desarrollando, porque entendemos que tenemos que ser muy objetivos y serios y al mismo tiempo resguardar también las identidades de muchas de las víctimas y de los testigos para que eso no les sea usado en su contra en esquemas como el que estamos viviendo, como estamos viendo aquí en Perú. Entonces, no es que solamente nos sentamos a escuchar, lo hacemos porque es parte, ¿no?, de nuestra tarea de que con quienes hablemos puedan sentirse seguros, seguras de contarnos, sino que también sistematizamos esa información de una forma, ¿no?, clara, de una forma ya estandarizada para que el informe tenga esos datos de forma correcta y que podamos clarificar, ¿sí?, cuáles fueron las formas de operación, cuáles fueron los distintos tipos de vejaciones, los tratados y las normas que se están violando en cada uno de los casos. Y para cerrar ya con esto, nuestra misión es objetiva, ¿no?, en cuanto al método, pero claramente no somos imparciales, ¿no?, porque se puede ser imparcial frente a actos de injusticia como los que se están cometiendo. No tenemos que dejar, y entendemos que eso es tarea de esta misión, de que intenten, ¿sí?, criminalizar la objetividad. O sea, porque hay más de 70 personas asesinadas y eso es un dato de la realidad. Justificar eso, ¿sí?, con la criminalización, o como aquí también tienen el término que es característico de Perú, que es el terruqueo, ¿no?, considerar, criminalizar a toda persona que se manifieste contra la violación de derechos como un paria, como un criminal, da cuenta de esta situación. Así que reiterar nuestro apoyo para poder denunciar todas las situaciones que están viviendo y nuestra solidaridad como hermanos latinoamericanos, argentinos, porque somos parte
del mismo pueblo, porque nos duele también cada una de las muertes, cada una de las vejaciones, ¿sí? Y no vamos a dejar que puedan criminalizar, denostar a compañeros y compañeras, porque lo sentimos como propio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Yo lamentablemente me tengo que excusar. Tenemos una reunión con europarlamentarios que lamentablemente se ha pegado mucho a esta. Me voy a retirar, pero sí quisiera mencionar dos cosas sobre la última intervención que me parecen valiosas, podría aportar a lo que luego Chabelita complemente. En primer lugar, más allá de referirme al racismo, que creo que es muy estructural y muy importante como variable en esto, el tema de los medios de comunicación. Hemos tenido que mandar cartas notariales, hemos recibido incluso disculpas públicas de parte de información falsa que se ha rectificado, pero que sigue propalándose. Hay un medio de comunicación en particular, Willax, que tiene un padrinazgo, ¿no es cierto?, de parte de uno de los candidatos hoy alcalde de esta ciudad, pero que tiene, digamos, un partido político con representantes en el Congreso y con representantes políticos claros, que viene difamando, porque la palabra es digamos, hay un delito y hay dolo, es difamar, difamación, injuria, contra no solamente políticos, actuales congresistas, contra las personas que se movilizan, precisamente no solo con términos racistas, con términos despectivos, y que incluso hacen, yo creo, de mi persona y de mi parte, creo que hacen apología a la violencia, ¿no? Si los de izquierda quieren que las personas sigan muriendo, que empiecen matándolos a ellos. O sea, es una frase que ha sido tal cual textualmente dicha en este medio de comunicación. Y sí quisiera alertar porque creo que los medios de comunicación y en particular también dos grupos de prensa concentrada, hace menos de una semana se filtró un chat en donde uno de los directores dice que independientemente de lo que las cámaras registren, hay que apoyar a nuestra policía, ¿no? Y eso también es un WhatsApp que se ha filtrado, nadie lo ha desmentido, está también, si ustedes lo googlean, ¿no es cierto?, como noticia. Y en segundo lugar también con respecto a un poco todo el tema de las, digamos, de nuestras fuerzas del orden, a quienes, por cierto, yo respeto mucho. Nosotros tenemos además una idea y es una consigna, ¿no? El pueblo uniformado también es explotado. Nosotros entendemos un poco el papel que se juega en algunos casos. Hemos visto en regiones, en algunos casos, a policías llorar de la mano con las personas que finalmente están frente a ellos. Pero también hemos visto otros casos, y aquí hay una figura que se creó hace no tanto, que es la figura del terna. Terna es un policía, digamos, que se viste como civil, para, se supone, y aquí hay un vacío de legislación bastante grande, infiltrarse, por ejemplo, en una organización criminal para obtener información de inteligencia y de tal manera que esa organización se desarticule. El terna hoy en día ha tomado un papel ya no de ese tipo, ¿no? Hay un vacío en el cual el terna está en todos lados. Y cuando se empieza a considerar al manifestante como miembro de una organización criminal, porque esa es lamentablemente el relato, ¿no es cierto?, que hoy predomina, pues el terna está en la movilización. Y ese terna puede infligir violencia. No lo sabemos, no hay distintivos, no hay nombres, no hay formas de denuncia, no hay canales de denuncia, pero es real, existe, y quienes hemos marchado también en este contexto, porque han sido 2 meses de movilizaciones, en algún momento Chabelita y yo hemos acompañado pacíficamente estas movilizaciones, hemos visto también de este tipo de infiltraciones. Es más, la propia prensa alternativa registró a un ex miembro del ejército estar vestido de civil y tratando de lanzarle una piedra a un vehículo de salud, a una ambulancia. Eso ha sido registrado, también lo pueden googlear, ¿no? Es más, la palabra terna es muy usada ahora en el internet. Terna, ¿no es cierto?, era el que buscaba violentar a una de las ambulancias en el día, y en el caso San Marcos, el día que ocurrió la toma, bueno, el día posterior, ¿no? Entonces, estas cosas yo sí tendría mucho cuidado en abordarlas. Nuestra idea, creo, es no caer en la misma dinámica del otro lado de señalar responsables sin tener evidencia, que somos muy respetuosos en ese sentido, pero sí alertamos que no existe una identificación clara de quiénes son a veces las fuerzas del orden y quiénes puedan ser eventualmente civiles o fuerzas del orden vestidos de civiles, ¿no? Yo creo que esa es una preocupación válida sobre todo en el marco de los derechos humanos, para poder finalmente no solamente establecer responsables, sino, como decía el compañero, ver el tema de una justicia, ¿no?, que también es un derecho y es parte de lo que mucho se pelea aquí en nuestro país. Nuevamente, yo lamento el corto tiempo, pero si van a estar en la movilización, si se va a coordinar de repente algún otro espacio, encuentro latinoamericano, digamos, pensando en una mirada que yo creo que necesita perspectiva. Lo de Perú no es algo, digamos, inesperado. En lo del Perú es algo que lamentablemente hemos tenido
yo no entiendo cómo los medios de comunicación no han puesto esto en su primera plana, de esto de que Perú es uno de los países más desiguales, sino está en el tercer, el cuarto puesto de nivel de desigualdad. Es decir, hay problemas estructurales que sería bueno lo abordemos con la mirada de los derechos, pero también, por supuesto, con una mirada política que creo que nosotras como congresistas también, por supuesto, tenemos, ¿no? Y me gustó eso. Hay una objetividad de lo que tiene que esclarecerse después de prácticamente 60 fallecimientos, pero al mismo tiempo también hay una postura, y nuestra postura es también en defensa de la vida, pero una defensa coherente, pues, ¿no? Creo que eso también nos hace falta esclarecer. Así que muchas gracias. Permiso, compañera. Muchas gracias, compañera. Vamos a retomar. Aida, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy brevemente, el rol que cumplen las dos congresistas que están acá, tanto Sigrid, que está saliendo, como Isabel Cortés, es fundamental en lo que está haciendo esa lucha. Y hay que destacar la labor que están cumpliendo y un pedido específico desde los que somos compañeros de ellas, velar por sus vidas. Están en riesgo sus vidas y se están produciendo acciones en las puertas de sus domicilios. Entonces, ese es un tema fundamental. Expreso mi solidaridad y mi respeto a la labor que se cumple en función de respaldar la lucha justa de la población peruana. Vengo de Argentina. Se nos dio un espacio en la CELAC, soy impulsora de la CELAC Social, que ha sido un logro en Argentina de manera importante, y se nos dio un espacio para denunciar la situación del pueblo peruano en relación a la violación de derechos humanos. Solo un tema nuevo quiero incluir. No se está investigando a los responsables directos, inmediatos de las muertes. Y quiero decir, no son muertos, son asesinados. No son personas fallecidas, son personas asesinadas. Y eso es importante destacarlo. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que sería importante que ustedes pudieran recabar las declaraciones de los mensajes a la nación de Dina Boluarte. Porque se pretende lo siguiente, frente a las muertes y frente a la exigencia de investigación célere que no se está produciendo, ella ha tendido a señalar con verbos infinitivos que habría una intervención extranjera en estos asesinatos. Es así como se declara persona no grata a Evo Morales. Se señala que han ingresado armas, se separan a 8 bolivianos del Perú, se indica que hay miles de ingresos de balas Dundum al país. ¿Qué quiero decir yo con ello? Primero, que no hay ningún boliviano ubicado en una acción de ese tipo. Segundo, que no hay nadie ubicado con una bala Dundum. Tercero, que no se ha encontrado un solo armamento. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje de Dina Boluarte? Poner un manto de impunidad a las muertes. Eso es lo que se está buscando. Es decir, en la vieja táctica, es decir, cerremos filas los nacionales contra el enemigo extranjero. Esa es la lógica, de un manto de impunidad. Y este es un tema central, porque no estamos ante muertos, estamos ante asesinados. Y por lo tanto aquí se pretende impunidad porque ha sido usual en la población peruana, así lo dice nuestra Comisión de la Verdad, que se impone la impunidad acá. No solamente pues la violación de los derechos humanos, que ya es gravísimo, ¿no? Si frente a eso, investigaciones arbitrarias e impunidad. Es lo único que quiero añadir, porque comparto lo que se ha dicho. Solo soy invitada, y soy invitada porque trabajo en el Frente Internacional. Vengo de recorrer, efectivamente, denunciando la situación del pueblo peruano. Agradezco a Argentina el plantón que se ha hecho en nuestra embajada con la Central de Trabajadores Autónomos, y eso ha sido importantísimo para nosotros. Y por supuesto que la CELAC Social, haya dado un respaldo tan importante a defender, digamos, la causa del Perú. Así que gracias, Isabel, por la invitación, gracias, Sigrid, o sus representantes que están, pero para tomarme estos breves minutos para que ese tema de la impunidad y cómo este discurso de la presidenta lo que está buscando es responsabilizar a externos, liberando de responsabilidad a las fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas y a su responsabilidad legal y penal, constitucional, de la presidencia, ¿no? Entonces ella está evadiendo las responsabilidades políticas y penales frente a los hechos de estos asesinatos, ¿no? Y este es un tema muy grave porque, como digo, ¿no? La estrategia del manto de impunidad ha sido sistemática en el Perú.
Muchísimas gracias, Aida. Antes de darle las últimas palabras a la congresista Cortés, tengo que expresar las disculpas del congresista Roberto Sánchez, quien quería estar aquí, pero está sufriendo una dolencia, está en una clínica ahora y posiblemente pueda, obviamente, seguramente contactarse con ustedes en lo sucesivo de estos días. Rescatamos también el compromiso de elaborar un informe por parte de los despachos. Lo vamos a hacer extensivo a los otros dos miembros de la bancada con los cuales interactúa la congresista Cortés, que es la congresista Ruth Luque y el congresista Edgar Raimundo, para que pueda, en todo caso, comulgarse este informe y obviamente también ser parte de este proceso de articulación de congresistas del cual ustedes solicitaron, ¿no? Sin nada más que decir, paso a... Sí, Juan. Muy brevemente, lo que decía la compañera de las acciones en los domicilios de ustedes, si nos pudiesen contar, porque me pareció grave lo que dijo, y si quieren... Bueno, en los domicilios, al menos donde yo me hospedo, por ejemplo, he visto que rodean de policías, ¿no? He visto ahí que hay días que cuando llego de acá saliendo del Congreso, ¿no? Encuentro rodeado de policías y a veces los veo, pero ya ni siquiera me da ganas de preguntarles nada, ¿no? Yo simplemente paso y me meto así calladita. Entonces imagínate si yo siento ese susto, ¿no? Ese miedo, imagínate cómo estarán mis compañeros, compañeras que están de provincia, ¿no? Y mucho más los que han sufrido a pérdida de sus familias. Ayer me contaba mi colega Ruth que también le han nos están haciendo como reglaje, algo así, ¿no? Entonces me hubiera gustado que ella misma esté para que ella misma cuente este problema que ella también está pasando, ¿no? Pero realmente es como dice nuestra compañera Aida, es un tema bastante fuerte, delicado, todo lo que estamos pasando, estos asesinatos, estos atropellos, esta violencia hacia los protestantes, hacia los que nos manifestamos, a los que no piensan como ellos quieren que pensemos, ¿no? Entonces esa vulneración es bastante preocupante. A nosotros como congresistas también. Entonces, vamos a estar ahí, vamos a estar ¿cómo se llama? Vamos a estar también en apoyo, en fiscalización, como lo hemos estado haciendo desde principios, ¿sí, no? Desde que se inició las protestas, y siempre hemos estado, al menos yo como trabajadora, como sindicalista, desde el sindicato siempre hemos estado ahí en las calles buscando la forma de apoyarnos entre nosotros, entre los trabajadores, y en esta vez ya entre todos los ciudadanos que vienen del sur, del centro y del norte. Sí, perdóname, Isabelita, medio minuto para contestar la pregunta del diputado Marino. Se ha producido antes de ayer un plantón en la puerta de la casa de la compañera Sigrid Bazán. Hay el grupo identificado y este grupo se llama La Resistencia. Este grupo La Resistencia es un grupo operativo que funciona hace muchísimos años. Son grupos efectivamente vinculados a acciones paramilitares y son grupos que ya atacaron el local de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, que es una de las instituciones buque insignia de ese país en defensa de los derechos humanos. También se han presentado en el Instituto de Defensa Legal en plantones de amedrantamiento. Y ese mismo grupo se ha presentado también en la casa de otro congresista también, que no es de las congresistas que están acá, pero que también se ha producido. El nombre específico del grupo es La Resistencia. Nosotros lo definimos y lo conocemos como La Pestilencia, pero efectivamente, si uno googlea el conjunto de sus acciones, el conjunto de esas personas están identificadas con nombre y apellido. Tienen protección de la policía y, por supuesto, no operan contra ellos y ellos aparecen en diferentes momentos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es
acaban de operar también en el Parque Kennedy en Miraflores contra el grupo de jóvenes, digamos, mujeres que estaban haciendo una batucada con una agresión que está firmada totalmente. Y es el mismo grupo y las personas están identificadas además con nombre y apellido y sin embargo no se procede a una investigación y a un procesamiento de esta violencia que se produce en la calle y de agresión específica a grupos y en momentos específicos, ¿no? Gracias, Isabelita, solo para complementar. Gracias, Aida. Solo con un detalle adicional, congresista, y esto hay que señalarlo, los integrantes de los despachos de los congresistas también somos objeto de seguimiento porque ya nos han comunicado que están investigando dónde vivimos, qué hacemos, en qué espacios nos reunimos, a dónde vamos también. Entonces eso ya nos hemos enterado, tenemos evidencia de ello. Entonces hace parte también un poco de lo que está pasando, ¿no? Aquí, eso. Y bueno, sin nada más que decir, congresista Cortés, para las palabras finales, agradecimientos y después pasamos, habría que decidir si es que toma la decisión entre ustedes, si se puede pasar a hacer una conferencia de prensa en Pasos Perdidos del Congreso. Es una decisión vuestra, congresista, no sé si ustedes lo deciden así. En todo caso, para las palabras finales, congresista. Bueno, compañeros, hermanos desde Argentina, compañera Aida, estamos profundamente agradecidos por la presencia, por preocuparse, ¿no? de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias por su presencia, venir de lejos. Yo sé que Argentina no está cerca, entonces es convicción, es un arduo trabajo que ustedes están dando, ¿no? Y nosotros estamos ahí para trabajar en conjunto y hacer todo lo posible para que esto pare, para que esto ya cambie, ¿no? Para que ya no haya más asesinatos, más atropellos, más detenciones, más heridos. Y yo pienso que todo es este trabajo, compañeros. Entonces, nada, agradecer es ir para adelante. Muchas gracias, compañero Juan Marino, compañero Federico, compañero Gonzalo, Gabriel también, muchísimas gracias. No le hemos dado la palabra a Gabriel. Sí, bueno. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Espero que no sea la primera ni la última. Espero verles pronto también, ¿no? Siempre serán bienvenidas a nuestro país, Perú. Gracias.